Muy buenos días, chicos. Ahora Estamos sí, desde, mejoramos, me tocó desde el celular. Grado noveno. Bienvenidos a la clase del día de hoy. Vamos a hacer un repaso, un resumen de lo que hemos estado trabajando para poder que puedan presentar correctamente ustedes la evaluación. Entonces, los compromisos. Hay unos chicos que tienen dificultades y no han podido entregar las asignaciones. ¿Aló? ¿Me escuchan bien? ¿Aló? señora. Ah, Sí, bueno. señora. Profe, Chani. Para eso, hasta el día de hoy, tienen tiempo para presentar las asignaciones en donde corresponde porque están abiertas las asignaciones. Obviamente no se les va a calificar sobre 5, ¿no? De menos valor. Entonces, ¿entendimos el Pero, primer profe, punto con respecto a nivelaciones? ¿se puede decir qué leemos y qué no? Sí, profe, ¿nos puede decir qué le... Sí, ¿Quién habla? ¿Snyder? sí. No les voy a decir la... Snyder porque para eso ustedes en la de, estamos en la plataforma. perdón, vamos a compartir de nuevo la pantalla. ¿Listo? Les aparece, ¿cierto? Así como me aparece mi clases acá. Entonces ustedes le dan ahí español. Y al usted abrir español en Nader le aparecen todas las entregas. Entonces, ¿usted qué debe hacer? Lo que yo estoy haciendo. Entonces, bienvenido, magnífico, bienvenido, listo. Siguiente entrega. Lectura crítica, Oda a Rosenberg. Hay 26 personas que entregaron. Pero yo no lo voy a abrir acá porque no le voy a... No. Ustedes deben hacer esa tareita, muchachos. Eso es responsabilidad de ustedes. Si usted sabe que no la hizo y que fue el 29 de julio, pues tiene hasta hoy para entregarla, ¿sí? No le voy a recibir después. Siguiente actividad, figuras literarias. Tenían que hacer un mapa conceptual y un desarrollo de una actividad. Son 2 notas. Están en el nodo. Escuchen. Siguiente actividad, poesía modernista. Entonces dice que en esta oportunidad desarrollaremos el taller que se anexó en el WhatsApp, porque en ese momento me estaba fallando el modo, no lo anexé acá. Pero en el WhatsApp van 3 actividades, ¿verdad? Pero calificadas 4. Siguiente actividad fue la tarea de Rubén Darío, que era hacer la biografía, 27 entregas. Siguiente actividad fue un taller sobre Rubén Darío. Hay 25 entregas. Siguiente actividad. Las actividades. Aquí, vanguardismo y soneto. Por favor, no me las entreguen por comentario. Las deben asignar. Las deben entregar en el así. Aquí, vanguardismo y soneto. Son 2 notas que les saco. ¿Cierto? Uno que es el taller de vanguardia y otro que es el taller de soneto. Entonces, van 20 personas. La entrega fue el 26 de agosto. ¿Sí? Hay otros que no han entregado. Perfecto. A ustedes me hace falta hacerles la asignación de
y hacer obviamente la asignación de la evaluación, que es activa a partir de las 11:30, creo. Entonces, vamos a hacer el repaso para que puedan completar. Entonces, teniendo en cuenta eso, usted tiene que mirar en Nader. ¿Se lo viste cómo? ¿Ando? Chicos, ¿me están escuchando? Sí, señora, bueno. Qué bien. Entonces, esas son las asignaciones. O sea, yo considero que ya los estudiantes de grado noveno no quieren estar escribiendo, por favor, en la prueba. Unos niños, son unos adolescentes, ¿sí? Antiguamente, en noveno grado, ya la gente, imagínense, graduaba, ya tenía que salir a la vida y ya algunas de las niñas ya tenían hasta familia y los hombres ya habían montado su hogar. Entonces, eso se llama responsabilidad, ¿sí? No los estoy mandando ni a tener niños ni a conseguir familia, los estoy diciendo, les estoy indicando. Bueno, eso con respecto a las asignaciones. Señora, El proyecto lector, ¿cómo va? Cuéntenme, ¿cómo va la lectura de ese libro? ¿la evaluación de ese libro? No, hoy no es la evaluación del libro. ¿Cómo va la lectura, Simón? Yo ya me lo leí, pensé que hoy era la evaluación. Simón ya se lo leyó. ¿Quién más se leyó el libro ya? Bueno, sobre él voy a colocar una asignación y esta evaluación va a ser oral. Va a ser así en una clase en donde voy a colocar las preguntas y usted quien indique. Entonces hay que leerse el libro, muchachos. ¿Entendido? Y hoy Venga, trae la evaluación. Hoy vamos a revisar la evaluación del soneto y para eso entonces compartir tanta, me dicen que también. ¿Sí están escuchando? No se escucha. Espéreme tantico, suspendo acá. Vamos a copiar el link. ¿Dónde lo tengo? No me deje compartir el link. Tampoco. Esta
¿Qué tienen en común? ¿Qué podemos apreciar a través de ellos? ¿Clase todos? Del video, ustedes están observando si están ahí, se desconectaron, qué pasó, no los escucho. La guía. Listo, perfecto. Como el video no nos funcionó, pues vamos a mirar. Esta, por ejemplo, que me quiere ayudar a leer. Vamos a hacer una lectura rapidita. ¿Qué podemos apreciar ahí? ¿En serio ustedes no me están escuchando? Yo no los escucho. ¿Qué? Profe, ¿puedo hablar? Sí, claro. Introducción. El arte de la vanguardia. Mural del muralista argentino Tony Berni, pintado en 1946, el Centro Comercial Galerías Pacífico, uno de los más representativos de la ciudad de Buenos Aires. El título de la pintura es El amor o la germinación de la tierra. Podemos apreciar ahí entonces. Representativos de la ciudad de Buenos Aires. Vamos a seguir observando este arte. Encontramos a otro autor. Aquí, por favor. ¿Qué encontramos? Entonces, sigan leyendo, por favor. Laura, puede ser, o Darly. Cos, no los escucho. Espera, deja usted y juego yo. El micrófono está prendido cuando yo le salgo los dispositivos. Mary, puedes leer. Apáguelo. Listo, gracias, Merly. En 1940, el bibliotecario de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos invitó al pintor brasileño Cândido Portinari a que elaborara algunos murales para adornar la habitación hispana de esa institución. Una de estas obras se tituló Descubrimiento. Esta imagen es el vocero de Gracias. Voy a activar micrófono, muchachos, porque ustedes deben estar atentos a la participación. Y estas son notas que se dan dentro de la clase. Entonces, cualquiera puede leer. Entonces, David, ¿continúas tú? Bueno, Gabriela, ¿qué encontramos en la siguiente imagen?
repito, de mural. Disculpe, ¿quién está hablando? Der. Yo quiero leer Sí, por favor. fragmento del, fragmento del mural. Ahorita te escucho. Profesora. Profe, yo quiero leer. Por favor, Laura. Después en Neider La y después imagen de los revolucionarios mexicanos, Emiliano Zapata, Felipe Carrillo Puerto y José Guadalupe Rodríguez de Iraz, de la pancarta con la consigna revolucionaria Tierra y Libertad. Charlie. La explotación de México por los conquistadores españoles, del mexicano Diego Rivera, realizado entre 1929 y 1945 en el Palacio Nacional de México. En cada uno de los cuadros, de las pinturas. Si eso representa, bueno, ¿qué representa, mejor dicho? Continúa, Neider, por favor. Tantico, porque no se ve, profesora. Pieza artística elaborada por Diego Rivera en el Palacio Nacional de la Ciudad de México entre 1929 y 1935, donde se representa el mercado de Tlatelolco, el principal centro de comercio del antiguo Imperio Azteca. Vamos a Frida Kahlo. ¿Quién continúa la lectura? El autorretrato de la pintora y poeta mexicana Frida Kahlo, realizado en 1940. Ex voto San Sebastián, obra realizada en 1912 por el pintor mexicano Ángel Zárraga. Bueno. Y ahora una obra de David Alfaro, Siqueiros. Fue un mural realizado por este pintor mexicano en 1944. También está en el Palacio de Bellas Artes de México y se hizo con motivo de la conmemoración de la Revolución Mexicana, que lleva como título Nueva Democracia. Seguimos viendo algo. Continúa leyendo. Pintura realizada en 1923 por el artista argentino Alejandro Sul Solar, seudónimo de Óscar Agustín Alejandro Sulz Solari, titulada Piay. Continuamos, entonces ahora apreciamos este otro. Mural Cuauhtémoc contra el mito, elaborado en 1944 por David Alfaro Siqueiros. En esta obra se aprecia a Cuauhtémoc, el último tlatoani gobernante del antiguo Imperio Azteca, oponiéndose a la
su civilización por parte de los conquistadores españoles. Fíjense entonces en el retrato, en la imagen, en el mural, y listo, hasta ahí vamos a ver arte. Obviamente tenemos que, me gustaría que vieran el videito para complementar, luego se los voy a entregar por el WhatsApp. Bueno, entonces, ¿en qué se parecen, en qué se diferencian estas obras de arte de otras que conocemos? Entonces los escuchamos. En cada una está expresando como lo que están viviendo en ese momento, ¿sí me entiende? Bien, ¿y con qué obras podemos comparar una de ellas, Julián? Eso, la que, es que no recuerdo cómo era la de, cómo se llamaba la que está como amarrada, como sin libertad, ¿sí me entiende? Mira, Esa, aquí están las imágenes, ¿sí las alcanzas a ver? sí, pero no me acuerdo cómo se llama. Bueno, pero las vas a comparar con quién o con qué imagen, con cuál otra. Mm, Bueno, comparémosla, por ejemplo, con una obra del Renacimiento o con una obra de la actualidad. Imaginemos una imagen de Botero. ¿Sí han visto obras de Botero? Señora. Sí, es lo de las Bueno, gordas. bien, Darling. Entonces la podemos comparar. Eso es lo que quiero que hagan esa comparación, en qué se parece, en qué se diferencian estas obras con una, por ejemplo, de Botero. Entonces, aquí, por ejemplo, maneja cómo se maneja el color, cómo manejamos la forma, cómo manejamos el espacio dentro de la obra. Entonces, a ese punto es que quiero que lleguen en esta inquietud, a esta respuesta, ¿sí? Bueno, ¿por qué les estoy hablando de eso? Porque recuerden que este mes tenemos el valor del arte. Tenemos que aprender a cultivarlo y también tenemos que aprender a leer el arte, ¿sí? Entonces, por eso es importante, porque también las imágenes hacen parte de las reflexiones que se dan en cada una de las interpretaciones, porque el arte también hace parte como de la literatura, va muy de mano, las características son muy parecidas. Nos vamos entonces a la guía que se les había entregado de vanguardias. Y quiero que acá revisemos esta pintura. ¿Qué respondieron en esa pregunta? ¿Se me fueron de clase otra vez? Pues, no tiene la pregunta, lo escuché bien. Simón, ¿qué respondiste aquí? Deberes previos. Ahí yo respondí en lo de esa pintura que pertenecía al siglo XX. Sí, ¿qué más podemos aportar? Nosotros en la clase pasada habíamos hablado algo sobre ella, ¿no? También. Entonces es como a través de esta imagen podemos ver los cambios que se hacen o que la vanguardia también introdujo en la poesía a partir de la observación de este cambio en la pintura. Fíjense que las imágenes no se ven tan precisas, ¿cierto? Es más esto abstracta. Entonces no se aprecia una imagen real, sino que es algo abstracto, cada uno puede interpretar. Yo, por ejemplo, aquí puedo decir que
estoy viendo como un fondo musical, pero para alguien esto son unas rayas simplemente, ¿sí? Entonces, esa es la respuesta. Bueno, la primera pregunta tenía que ver, obviamente, vamos por aquí adelante, ¿qué significaba la expresión por eso muchas vírgenes del Rosario se perdieron? ¿Qué respondió, por ejemplo? Yo creo que su significado es que eso la esperanza se pierde. ¿Por eso qué? La esperanza se pierde. Bueno, escuchemos a Luis David. ¿Qué nos aporta Luis? Te voy a activar el micrófono, Luis. ¿Qué pasó? ¿Aló? ¿Estás por ahí, Luis David? Bien, Simón. Preciso desconectó cuando le hice la pregunta. A ver, Andrew, ¿qué respondiste? Y ya te funciona el micrófono, lo escuchamos. Bueno, una recomendación cuando estemos en clase, los necesito concentraditos en la clase. No es que se me conectan y luego se me van por allá a hacer otras cositas, a tomar la media. Bueno, para eso hay espacio, ¿listo? Entonces, por favor, estar atentos. Luis, Andrew, no tienen puntos por la clase de hoy. Vamos entonces a preguntar. Glenis me dice acá por el chat, ¿qué es por el descuido que podemos perder las cosas? Pero primero que todo, vamos a leer el texto. Noches pesadas de olores y calores amontonados. Fue el sol que por todo el territorio inmenso del Brasil anduvo poniendo morenos a los brasileños. Estoy pensando en los tiempos de antes que yo naciera. La noche era para descansar. Las carcajadas blancas de los mulatos. Silencio. El emperador medita sus versitos. Los caramurus conspiraban a la sombra en los mangos ovales. Solo el murmullo de los creo en ti, Dios, Padre, hermana, a los hombres de mi país. De golpe los canamboras se dieron cuenta de que ya no había esclavos. Por eso muchas vírgenes del Rosario se perdieron. Entonces, ¿esto qué significa? Vamos, aquí Simón también nos participa que hay muchos creyentes que se perdieron, o sea, que dejaron de ser creyentes. Sí, tiene que ver con eso. Es con el rompimiento con la tradición religiosa. Ahora ustedes van haciendo las correcciones pertinentes ahí en su guía de trabajo. Entonces, sí, está bien la respuesta. ¿Cómo se pierden los creyentes? Porque se deja esa tradición de realizar. Identifica evidencias de la literatura vanguardista y explícalas. Bueno, ¿qué encontramos? ¿Cuáles características encontramos? A ver, Glenis. Profe, utiliza recursos como el verso libre. Bien, el verso libre. ¿Qué quiere decir verso libre, Glenis? ¿Que da su punto de vista? No. Verso libre quiere decir que la métrica no es igual. ¿Se acuerdan de la métrica? Y entonces si miramos esto es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perdón. 1. Ay, este lapicito está muy grande. Vamos a colocarlo diferente. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí sin alefa, entonces 6, 7,
8, 9, ¿se acuerdan? Sí. 15, 16 y 17. Amontonados, ¿qué tipo de palabra es? Lleva acento en na, por lo tanto es una palabra grave. Es grave. Se ¿Y deja aquí igual. quedan cuántos? Se deja igual. Y si vamos a contar este, por ejemplo, entonces vamos a revisar. Eso significa verso libre. Y entonces aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. ¿Sí nos fijamos? Este tiene 15. Brasileños, ¿qué tipo de palabra es? Grave. Brasileños es una grave. Entonces acá, ahora se me perdió la línea. Aquí lleva el acento, el le. Es grave. Por lo tanto, queda igual. Y si nos vamos a contar, por ejemplo, nos van a dar muchos más versos. Cantidad de versos, esto de sílabas, perdón. ¿Entendimos este pedacito? Ay, se me borró. Bueno. Entonces, esa sí es una característica del vanguardismo. Listo, verso libre. ¿Qué más? ¿Qué otra característica encontramos, Michael? ¿Quién habló? ¿Darly? ¿Darly? ¿Quién habla? Yo, Darly. Darly, ¿qué me dices? ¿Cuál es la otra característica? Que se trata sobre drama. Sobre el drama. De pronto el tema puede ser suspenso, pero en el género lírico no encontramos dramas, Darly. ¿Sí? Entonces, más bien es el contenido es como ambiguo más bien y la confusión que presenta de pronto el texto. Y otra cosa importante es la estructura, cómo está elaborado, y eso también es de vanguardias, cómo está elaborado. Y esta pregunta la puede responder Brian. Brayita, ¿me puedes responder por WhatsApp si quieres? Profesora, yo escribí que tenía una estructura tradicional. ¿Quién habló? Giuliani. Giuliani, gracias. Bueno, la estructura es que es un poema porque está escrito en versos. Esa es la estructura, ¿sí? Si ustedes lo ven, ustedes inmediatamente van a decir que eso es ¿qué es? ¿Una receta de cocina? ¿Un texto instructivo? ¿Un texto narrativo? ¿Un cuento? Es un texto lírico porque está escrito, la estructura corresponde a un texto lírico porque está escrito en versos. ¿Listo? ¿Vamos ahí? Señora. ¿Entendido? Bien, seguimos. Entonces luego dice que discute con sus compañeros, ustedes lo podían hacer por el WhatsApp, pero no hay ninguna discusión, me imagino que lo hicieron internamente. Y entonces, aquí hace referencia, así es el poema una revisión de la historia colonial del Brasil.
Caramurus, dragón del mar, nombre dado a Diógono Alves Correa, colonizador de Bahía. Cajamboras, esclavos refugiados en quilombos, y mulato, persona que ha nacido del padre blanco y madre negra o viceversa. Bueno, estas son aclaraciones que se hacían, ¿no? Pero entonces, retomamos. ¿Qué respondió, por ejemplo? Vamos a preguntarle por aquí a otro chico que esté en clase o quien quiera participar. Pueden pedir la palabra. Podemos escribir en el chat. Laura. Laura Durán. ¿Qué contestaste ahí, Laura? Ese taller no lo hice. ¿No lo has hecho? Es el que le Bueno. debo. Y sobre también hay evaluación, entonces imagínate. Laurita Vera, ¿qué respondiste? ¿Qué punto es? Ese es el segundo A. Laura Vera, ¿qué respondiste? Los poemas son composiciones literarias que poseen rimas, versos y belleza a través de sus palabras. Cabe destacar que los poemas son de diversos géneros, como cómicos, tristes, amorosos, de amistad y otros. Bueno, Laurita, ¿tú crees que me diste respuesta a la pregunta que estoy haciendo? Que si este poema es una revisión de la historia colonial de Brasil. Bueno, dígame, Luis David, ¿qué contestó ahí? Sneider, ¿qué respondiste? No me diga que ustedes fueron los que me faltan todos para hacer entrega. Sí, porque tiene que ver como con lo tradicional que, sí, con la religión tradicional de Brasil o algo así. Bueno, entonces fíjate que la pregunta era, ¿es el poema una revisión de la historia colonial de Brasil? ¿Cuál debe ser la respuesta adecuada? ¿Sí o no? O casi sí o no. ¿Y el por qué? Entonces, teniendo en cuenta que está hablando de mulatos, de esclavos, entonces eso que, ¿en dónde se vio? ¿En qué momento de la historia? Pues en la colonización. Que podemos decir que Schneider, en la B. Me estoy empezando a preocupar. ¿La puedo responder Profe, yo? la puedo... Schneider. Vuelva a llamar a Luis. ¿Qué respondió ahí? Brian. O sea que voy a creer que Luis y Brian no están en la clase. Porque cuando uno no participa es porque no está. Schneider se me voló. Andrew, ¿qué respondiste ahí?
Andrew también se me voló de la clase. Se fueron todos a tomar media mañana. María, ¿qué respondiste? María José. En la B, Sí, por favor. su propósito es utilizar el verso libre donde incluye una terminología del entorno y de la época para describir las situaciones que han vivido. Bien, sí. Entonces, ¿para qué usa el poeta estas palabras? Entonces, para ubicarlos dentro del contexto, ¿no? Es eso. Bien. Para ubicarlos dentro del contexto, es decir, para decirle al lector, bueno, voy a hablar sobre esa época colonial. Y siempre los textos traen implícitos el contexto. Nosotros a través de la lectura nos vamos a dar cuenta en qué época se dieron o se escribieron ellos. Y nos vamos con la C. ¿Quién quiere participar? Merly, de pronto. Yo. ¿Qué tiene que ver los cacahuetes del título con el tema del fragmento? Pues que lo relaciona con la época colonial de Brasil. En sus versos hace mención sobre las penurias y el desarrollo de su nación, expresa lo que fue la lucha del brasileño para alcanzar su desarrollo y evolucionar hasta lograr lo que es hoy en día. Entonces, sí, a través de ese título, pues entonces el escritor quiere llamar la atención del lector, ¿no? Presentando esa imagen sugestiva, bueno, los cacahuetes. Bueno, perfecto. Bueno, construye una estrofa que dé continuidad a la idea planteada en el poema, teniendo en cuenta el estilo del autor, la idea de sentimiento, la rima, si consonante o asonante en sus versos, y la cantidad de versos que tiene cada estrofa. Entonces, ¿qué tipo de rima tenía? Para eso tenemos que acudir a las terminaciones. Y entonces, ¿ado con qué va a rimar? ¿Con Brasil? No. ¿Con brasileños? Sí. ¿Sí? ¿Amontonados? ¿Sí? ¿Rima con brasileños? ¿Con naciera? Recordemos que tenemos que mirar las vocales. A y O. Aquí hay A y I. E y O. E y A. A y O. Esa nos va a rimar con esta. Pero como las consonantes que estoy resaltando acá son diferentes, es asonante. Esa rima le llamo asonante. Muy bien, asonante. Si fuera igualita hados y hados, entonces sería ¿cómo? Consonante. Consonante. Entonces revisamos acá y vemos que más adelante también encontramos a esclavos. Y entonces estas son las tres que están rimando, ¿verdad? Asonante. Bien. Ahora voy a colocar aquí otro color. Entonces, esta otra, ¿con cuál está rimando? Mírenlo aquí. Hay. ¿Y brasileños con cuál va a rimar? ¿Con cuál? ¿Con perdieron? Bien. ¿Y naciera? Con ninguna, ¿cierto? No, ninguna. Esa está libre. Y por acá encontramos otra libre. Hitos. Y la otra también. Y también la otra tenemos una rima libre. Libres. Libres. Bueno, espero que hayan entendido esta partecita de la diferencia entre asonante y consonante, que ya la hemos estado trabajando varias veces, pero que pues se nos olvida, ¿cierto?
Y entonces cuando preguntábamos en la evaluación, ¿qué tipo de rima predomina? Y se nos olvida, bueno, ¿y esa vaina de dónde es? O buscamos que Google nos diga, pero no lo entendemos. Entonces es importante que entendamos esa parte. Bueno, continuamos entonces, voy a cerrar acá. Y el último tenía que, ¿qué aprendiste a partir del tema del poema, sí? ¿Cómo se relaciona la historia y la poesía vanguardista? ¿Qué respondió Simón ahí? Ay, Simón también se me fue. Ahí toca construir un poema, ¿no es? Responde a partir de lo que aprendiste sobre el tema, cómo se relaciona la historia. Estoy en este punto. Profe, pues se relacionarían a través de los hechos históricos y se relacionan con cada lugar. Ay, se me olvidó. Y lo relacionan con cada sitio, ¿no? Y le dan un lugar específico a cada poema. Bueno, una de las características que también tenemos del vanguardismo, esto es que ellas buscan rescatar la memoria histórica y la identidad. Entonces, esa es una relación, ¿sí? Cómo las vanguardias se interesan en rescatar la memoria histórica y la identidad. ¿Y cómo se evidencia esta relación? Yo escribí que, por ejemplo, en el poema del poeta Come Cacahuates, nos dan a conocer palabras de la cultura de Brasil, también exaltando lo artístico que este país tiene. Muy bien. Y listo, y terminado, y eso era todo. ¿Preguntas sobre el soneto? ¿Preguntas sobre el soneto, sobre la composición? ¿Hay alguna? Señora. Tenemos la clase. Bueno, perfecto. Entonces, recordemos que entonces el movimiento vanguardista surgió ¿en dónde? Se me fue la conexión. ¿Aló? ¿Me escucharon? Que el movimiento vanguardista surgió ¿en dónde? ¿En América? En América, muy bien. ¿Y que cuáles fueron los principales movimientos que se dieron? Uy, se me alteró la... ¿Lo leemos, por favor? Creacionismo, estridentismo, ultraísmo y surrealismo. Perfecto. ¿Y que cuáles son las características más importantes? Que es un movimiento de pensamiento, ¿cierto? Porque permite reflexionar sobre las situaciones del continente. ¿Qué más? ¿Otra característica es? Experimentación. Bueno, entonces los versos ya no fueron como los sonetos todos igualitos, sino que dieron el recurso del verso libre. A eso se le llama verso libre. Ya entendimos que era verso libre, ¿no? Sí. ¿Otra característica? La utilización de la prensa de revistas. Entonces, para dar a conocer sus producciones. Bueno, chicos, ¿alguna otra inquietud con la elaboración de las actividades que tenemos? Hola. Sí, Michael, lo estoy escuchando. No, señora. Bueno, perfecto. Entonces vamos a dejar hasta ahí la clase. Los invito a que entren en modo y desarrollen su evaluación. Por favor,
lean muy bien los textos. Creo que todas las preguntas traen texto. Espero no van a gastar menos de 10 minutos. O sea, 10 minutos el que sea un flash leyendo y que tenga full internet. Y como el internet está malo, entonces me imagino que todos van a gastar un poquitico más. Entonces lea muy bien los textos, por favor. Y aprovechen Profe, al máximo. ¿cuánto tiempo dejó para la evaluación? Tienen 1 hora y media. Vale. ¿Listo? Entonces, juiciositos, un abracito, se cuidan. Nos veremos próximamente. Bueno, Bueno, profe, hasta luego.